Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su videocolumna de la revista Salutare, tu guía informativa para la salud mental. Los saluda la psicóloga Nara Pérez. En este mes, nuestro tema específico es precisamente la salud mental. Para ello tengo el gusto de contar con un invitado, un colega y amigo que es especialista en el tema de adicciones. Está conmigo Omar del Valle. Él es candidato a doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en psicología de las adicciones. ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias, Mara. Pues mira, les cuento que realizó una investigación en su doctorado sobre cuáles son las adversidades que de presentarse en la época de la infancia aceleran la progresión en el consumo de sustancias. Entonces queremos que nos comparta un poquito más de lo que encontró. Claro que sí. Bueno, pues la primera pregunta que nos planteamos durante la investigación era conocer cuánto tiempo se llevan los chicos o los adolescentes en la Ciudad de México y el área metropolitana desde que tienen la oportunidad de consumir alcohol hasta que cumplen con los criterios para presentar una adicción al alcohol. El tiempo que estimamos a partir de nuestros análisis es de 4 años. 4 años es lo que dura la progresión desde el inicio hasta presentar pues ya una adicción, una dependencia. Una segunda pregunta que nos hicimos fue conocer cuáles eran estas experiencias adversas, crónicas en la infancia que podían tener una influencia o un efecto que aceleraran esa progresión en el consumo. Dentro de 12 tipos diferentes de adversidades en la infancia, encontramos que el abuso físico, el abuso sexual, el presenciar violencia intrafamiliar y el tener una enfermedad física grave en la infancia, es decir, que haya puesto en riesgo la vida de los niños, aceleró la progresión del consumo de alcohol. Es decir, que los niños que vivieron golpes o castigos en su etapa infantil, los niños que presenciaron conflictos en su familia, violencia en la familia, aceleran el tiempo que pasa entre que tienen la oportunidad y hasta que desarrollan la adicción. Así es. O sea, lo desarrollan en menos tiempo. Exactamente. Los chicos que no estuvieron expuestos a ningún tipo de adversidad o de maltrato o de experiencia adversa en su infancia se llevaron 4 años. Pero cuando un chico que estuvo expuesto ya sea al abuso físico, al abuso sexual, al presenciar la violencia intrafamiliar o estar expuesto a una enfermedad física grave que haya puesto en riesgo su vida, disminuyeron ese tiempo a la mitad. 2 años aproximadamente, más o menos, fue lo que se llevaron. Entonces, pues esto es un hallazgo que pues hace que pues, pongamos mucha atención, ¿sí? A que pues, los chicos se llevan 4 años desde que tienen la oportunidad de consumir hasta que tienen una adicción, pero que si todavía estuvieron expuestos a algún tipo de estas experiencias adversas en su infancia, se pueden llevar 2. Entonces tenemos muy poquito tiempo para poderlos ayudar, para poder intervenir desde que están expuestos hasta que tienen abuso de dependencia. Aquí los padres tienen que poner mucho cuidado, ¿sí? En pues procurar tener un ambiente familiar sano, positivo, ¿sí? Libre de violencia, libre de maltrato, ¿sí? Estar muy atento a los niños para evitar que pues ocurra esta cuestión del abuso sexual, que como bien sabemos en la mayoría de las ocasiones, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones ocurre dentro del seno familiar, ¿sí? Porque pues los niños son muy vulnerables a este tipo de situaciones, pues les genera miedo, les genera ansiedad y eso se vuelve posteriormente en el caldo de cultivo para otro tipo de patologías o algún otro tipo de trastornos como los trastornos del ánimo, de ansiedad o de la conducta disruptiva. También dentro de la investigación, nuestra tercera pregunta fue conocer cuál de los trastornos o cuáles de los trastornos mentales podían acelerar la progresión del consumo de alcohol. Aquí es importante resaltar que todos los trastornos, ¿sí? Todos los trastornos internalizados, externalizados, son previos al consumo de alcohol. La mayoría están ocurriendo entre los 5 y los 12 años el inicio, y el consumo o el abuso, dependencia, la adicción al alcohol ya se diagnostica entre los 13 y los 14 años. Todos los trastornos, la mayoría de los trastornos son previos a. Entonces,
También encontramos que los niños que durante entre los 5 y los 12 años habían recibido algún diagnóstico de ansiedad, de depresión o algún trastorno de la conducta disruptiva, como los trastornos de déficit de atención, por impulsividad, por hiperactividad, también aceleraban la progresión del consumo de alcohol. Los trastornos de la conducta disruptiva son los que disminuyen dramáticamente también. Si los niños que estaban expuestos a alguna adversidad de 4 años pasaron a 2, los niños que tienen algún trastorno de la conducta disruptiva pasaron a 18 meses. Entonces esto nos habla primero que es importante tener cuidado que los niños estén libres de violencia, de maltrato, de abuso durante su desarrollo, pero también que tenemos que estar muy atentos a la salud mental de los niños en un periodo entre los 5 y los 12 años. Es importante que haya esfuerzos tanto de la comunidad, tanto de los padres de familia, tanto de las escuelas, de los sistemas de salud, de poder visualizar que la psicopatología o los trastornos mentales también están ocurriendo en el periodo en que los niños están entrando a la primaria. Cuando los niños entran a primero de primaria y salen de sexto, ya la mayoría de ellos pues están presentando ya algún tipo de trastorno que posteriormente, como vemos, los puede llevar al consumo de alcohol, porque tanto las adversidades crónicas en la infancia como los trastornos mentales están asociados al consumo de alcohol u otras sustancias, pero aparte de que están asociados, aceleran el tiempo de progresión, disminuyéndolo a 2 años o 18 meses. Entonces, esto es un hallazgo muy importante que también pues, nos ha llevado a desarrollar un proyecto que posteriormente pues, vamos a presentarles también aquí en Saludarte. Estamos buscando ahora pues, generar esfuerzos que nos permitan pues, precisamente evaluar y diagnosticar a tiempo a los niños dentro de los contextos escolares para poderlos derivar a la atención en salud mental que requieren, ¿sí? O también para poder detectar a aquellos niños que están siendo víctimas de maltrato, de abuso y pues tratar de abonar para que pues estos niños pues no lleguen al abuso o dependencia del consumo de alcohol. Es un problema pues muy grave de salud. En las últimas mediciones a nivel mundial, de la carga mundial de la enfermedad, pues la primera causa de incapacidad a nivel mundial es la ansiedad, la depresión y el consumo de sustancias. Entonces, como familia, como sociedad, como profesionales de la salud mental, pues tenemos un reto muy grande por delante, que es proteger a nuestros niños de la violencia, el poderles brindar atención en la salud mental a tiempo y evitar con esto pues que ellos puedan llegar al consumo de alcohol o de alguna otra sustancia. Muchas gracias, Omar. Pues quiero resaltar esto que nos dices sobre que pues la salud mental de los niños y las niñas es responsabilidad de todos, es una responsabilidad social, es una responsabilidad familiar y pues eso, enfatizar que es responsabilidad de los adultos a cargo proveer a los niños un ambiente libre de violencia para protegerlos de la progresión en el consumo. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido los resultados de tu investigación y amigos, estén pendientes de los siguientes números de su revista Saludare. Gracias, hasta luego.